Amigos de Contacto Deportivo, qué gusto de saludarles. Mi nombre es Edson Aldana, de el mejor equipo de Emisoras Unidas de Guatemala. Pues cuántas anécdotas he vivido con Carlos Antonio Paredes, he compartido con él micrófonos y también producción desde hace más de 20 años. Primero en una estación de radio musical, y mi anécdota muy particular ha sido de que él tuvo siempre el deseo de incursionar en los medios de comunicación. De hecho, lo hizo, pero lo hacía como operador. Lógicamente pidiendo la oportunidad, era muy bueno para producir, tuve la oportunidad que él fue mi productor en varios programas internacionales y también programas nacionales de conteo, y pues se lo hacía de una forma estupenda. Y fue ya a inicio del año 2000 donde, por la calidad que ha tenido en cuanto a su fuerte, que son las estadísticas, y lo juicioso que ha sido, pues que prácticamente llega a formar parte del mejor equipo. Así que en la vida de ciclos somos profesionales y aquí estamos presentes. Así que un saludo especial para ustedes, son anécdotas que quedan de amigos que nos deja este bendito medio de comunicación. Hablar de Carlos Antonio Paredes, pues siempre será hablar de datos, hablar de puntualidad, temporalidad, pero sobre todo compromiso. Yo creo que lo que ha destacado a Carlos Antonio a lo largo de estos 20 y pico años de carrera es que supo encontrar un océano azul en el Mar Rojo. Fue capaz de saber gestionar datos, que eso no es fácil. Cualquiera tiene datos, pero hay gente que no lo sabe utilizar. O marea dándolos cada 3 minutos, o simple y sencillamente se le pasan y no sabe encontrar el momento justo para darlos. Y esa es una de las virtudes de Carlos. Se te va a extrañar mucho en el mejor equipo, sin duda alguna, por esa puntualidad, por esa exactitud, por esa capacidad para gestionar datos no solo de fútbol, de ciclismo, de atletismo. Honestamente, me da mucho pesar, sé que no se acaba el mundo, es una prueba que el Creador está poniendo en este momento en tu vida, y yo deseo que pronto tengamos noticias tuyas y de las buenas. Te invito a recordar dónde nos conocimos, no fue en Guatemala, donde tuvimos nuestras primeras charlas, y como en aquella ocasión, hoy te vuelvo a reiterar mi amistad, mi solidaridad, y deseo que en el próximo año, que está cada vez más cerca ya, este 2020, pronto tenga noticias buenas tuyas, que te has colocado, que estás haciendo algo que te guste, que te llene, porque eso es muy importante en el día a día, uno estar satisfecho y realizado con lo que hace. Un feliz año para vos, un exitoso año 2020 para vos, Carlos. Un exitoso año también para la gente de Contacto Deportivo, Gustavo, José Pablo y todos sus colaboradores. Les deseo lo mejor y Dios mediante seguiremos en comunicación en este 2020. Fíjense, estrenamos 2020 ante ustedes con un personaje especial. Ya al verle la ficha, o la fichita, aunque es chiquito, en este caso Carlos Antonio Paredes, pues ya le ubican. Antes de iniciar la charla, que agradezco a Norman Nájera, el gerente acá de McDonald's Hospitales, cerca del Herrera Gerandi, etcétera, permitir que se haga acá en sus instalaciones la charla con Carlos Antonio al natural, porque ahí están haciendo publicidad de compra de chatarra ahí en el fondo. Y chatarra, buenísimo. Pues quiero agradecer que iniciamos ya el año, lo cerramos de esa manera, ya con 30,371 seguidores en Facebook. Muchísimas gracias. Yo acabo de regresar de una experiencia formidable que inicia con compartir con la gente. En este caso en Las Vegas, Piedra Parada, Santa Teresa, es jurisdicción de San Pedro, Zacatepec, San Marcos. Ahí estuvimos con Roy Juárez, su familia, doña Celinda, Celinita la pequeña, Leo también, y Roy Jr., su hermano Héctor, bueno, y toda la gente. Y ahí me encontré con, mire, yo lo sigo en contacto. Muchísimas gracias. Y estamos y pretendemos ir a más, y ya van a tener ustedes a lo largo de este año que recién iniciamos, pues la muestra de lo que pretendemos hacer para todos ustedes. Decidí con José Pablo, porque mancomunadamente hacemos las cosas,
A veces él sugiere, a veces es a la inversa, a veces nos ponemos de acuerdo. Justamente acá, aquí es donde es como una especie de laboratorio, no en esta mesa, sino que en esta instalación, porque todos conocen a Mr. Chip, en este caso Alexis Martín Tamayo. Pues aquí tenemos al Mr. Chip de Guatemala, que se llama Carlos Antonio Paredes, y hay que valorar lo nuestro. Definitivamente es una persona al que hay que reconocerle su acuciosidad, su constancia, aquello de meterse en los números, en los apuntes, en los detalles, etcétera. Carlos, gusto saludarlo, que su año 2020 sea de mucho éxito y prolongando el que ha cosechado. Cuéntale a la gente en Contacto Deportivo a qué altura, era más chiquito, se inició en esa inquietud, qué lo indujo a la misma, por dónde arrancó todo. Gusto saludarlo. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto igualmente encontrarlo, gracias por la invitación y qué bueno que comenzar conmigo el 2020 es como un privilegio adicional. Bueno, la historia comenzó hace mucho tiempo porque fíjese, Gustavo, que yo tenía por hobby, ¿verdad?, coleccionar los primeros los listados de canciones de música de la Billboard. Entonces me gustaba coleccionar los nombres de los intérpretes y las canciones, y al final del año yo sabía qué canción había estado en primer lugar y todo eso. También hacía lo mismo con la selección nacional, por puro hobby. No sabía yo que muchos años después me iba a traer beneficios o que me iba a traer el dedicarme a las estadísticas deportivas, sino hasta mucho tiempo después, que ya ingresé a la radio al final, y entonces comencé a darme cuenta que si uno aportaba un dato, era bienvenido, digamos, la gente le gustaba saber cosas. Y así fue como comencé ya, cuando ya trabajaba en la radio con mayor compromiso, entonces comencé a buscar más cosas, a buscar más detalles. Yo llegué al colmo, por decirlo así, Gustavo, que hay jugadores muy específicos como Carlos Ruiz o como Freddy García, que yo sabía el nombre del padre del sacerdote católico que casó a Freddy García su primera vez, por ejemplo, ¿verdad? Porque después de conocer tanto dato deportivo, que metió tantos goles, que cuántos con la selección, que cuántos en el primer tiempo, cuántos en el segundo, que con qué pierna, quién le hizo el pase, cuántas veces capitán, qué uniforme usaba, qué número usaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cosas familiares, ¿no?, cosas personales. Entonces de repente empecé a contar historias también. Tal jugador se casó tal día en tal iglesia y hoy metió su gol 20. Entonces todo eso me empezó a fascinar, Gustavo, me empezó a encantar contar esas historias en la radio, y así fue que comenzó mi historia justamente con los medios. Bueno, ya de su respuesta viene una pregunta. Hablando de esa etapa, digamos, musical, ¿qué grupo fue el de su preferencia? Y también, por ejemplo, alguna melodía que le haya puesto al margen de que apareciera en la lista de Billboard, que fuera la preferida suya. Yo nunca me habían preguntado eso, pero muy buena pregunta, porque uno siempre tiene sus favoritos, ¿no? Oasis era el grupo de mi predilección total. La canción Wonderwall es una de las favoritas de todo el tiempo, de toda la vida, que la escucho en los momentos de tristeza o de alegría. Es una canción que habla, Gustavo, de que usted escribe, el protagonista de la canción escribe en una pared todas las cosas que le hacen vivir feliz, que le hacen estar motivado. Entonces por eso es Wonderwall. Entonces escribe todo ello ahí. Y después aprendí muchas cosas de los hermanos Gallagher, como seguidores del Manchester City, entre otras cosas. Y entonces aprendía de su historia, de su vida. Su papá los abandonó, se quedaron con su mamá, se peleaban como hermanos que eran, y algunas canciones las canta Liam y el otro su hermano. Y entonces ese tiempo me gustaba mucho. Después Nirvana un poco con Kurt Cobain como el gran cantante. Kurt Cobain se suicidó y eso es una cosa que a mí me impactaba, porque en ese tiempo yo tenía, 17 años. Sí, sí, ¿verdad? Bing. Entonces, la cosa es que yo leía sus historias, sus canciones las seguía. Después un poco Metallica, un poco Guns N' Roses. Por ahí me quedé, por esos rumbos me quedé. Y entonces, como le digo, es más o menos un poco parecido a los deportistas, ¿no? Después de conocer sus éxitos musicales, cuántas canciones en los primeros lugares, después de su vida también. Entonces con los deportistas también, después comencé a asociar un poco eso, ¿no? La vida de deportistas, la vida musical, y posteriormente ya tuve la suerte de hacer historias relacionadas entre música y deporte. Buenísimo.
de todo lo que captó la gente y le escuchamos en otro ángulo. ¿Le gustó algo en español en cuanto a intérprete, dama o caballero o grupo o melodía, pero en español? Casi no, Gustavo, sabe que me pasaba que yo era un inadaptado, y lo sigo siendo, creo, porque para temporadas de festivas de diciembre, me acuerdo que pues la mayoría de mis compañeros, amigos, pues que merengue, que salsa, y a mí yo no soportaba esa música. En el último tiempo me volví más tolerante y hasta banda he escuchado, pero en aquel tiempo no, entre los 17 y 22 años era insoportable para mí. Entonces casi que no oía nada en español, todo era en inglés, pero ya en el último tiempo ya me he abierto. Todos son por supuesto con grandes cualidades, muchos artistas de grandes condiciones. Y la mayoría de mis amigos, compañeros, les reitero, pues les gusta otra clase. Entonces hay veces que había que compartir también, ¿no? Y entonces fui aprendiendo también un poquito de eso. Bueno, de lo que conozco, usted me va a corregir. Usted vivió, no sé si nació ahí en la antigua Guatemala. Prácticamente mi familia Velázquez es oriunda de ahí. Y tengo un tío abuelo, compositor, Alberto Velázquez Collado. Él tiene dentro de música popular, por ejemplo, Chuchitos Calientes. Pues él es el tío abuelo. Y tiene un montón de música sacra, en este caso de Semana Santa. Martirio es la marcha oficial de San Felipe. Y Cruz Pesada, la de Escuela de Cristo. Los Chuchitos Calientes, me imagino que sí la conoce plenamente. Hasta le he bailado, no, no son mentiras, no. Malísimo para bailar, malísimo para todas esas cosas, pero no, él es lo que se viene a enterar uno. Yo a usted, pues, lo conozco desde siempre, ¿no? Uno creció con usted oyéndolo en las transmisiones televisivas. Después compartimos ahí nuestro diario algún tiempo. Y de ahí uno siempre, bueno, trabajé con usted alguna vez, ¿verdad? Alguna vez con la revista, en un corto periodo también. Pero nunca nos habíamos sentado aquí a conversar, y menos de música, y menos saber lo que me está contando. O sea que me parece interesante también. Desde luego. Ya dentro de lo que también apuntó de ejemplos de Ruiz y de Freddy, ¿qué números o datos que se ha encontrado de futbolistas le han impactado más por lo rotundo de sus datos, por sus números exitosos o carreras prolongadas y también exitosas? Mire, lo de Carlos Ruiz es una cosa así de verdad extraordinariamente excepcional. Yo no me explico cómo la mayoría, no la mayoría, muchas personas lo critican por por varias situaciones. Es un deportista excepcional en el país, o sea, sus números, sus porcentajes, aparte que si uno lo ve jugar, pues uno sabe cómo definía las jugadas, pero independientemente de eso, los porcentajes de eficiencia que tuvo son tremendos, un poco parecido a Eric Barrondo. A Eric Barrondo también le llevo sus números carrera a carrera. Ya le llevo esos números, ¿cuántas libras de café ha vendido? De veras, eso también ahora que yo me quedé así le voy a ir a decir. Pero los números de Eric son también impresionantes, a pesar de que la gente lo sigue cuestionando y criticando, que ya debería retirarse porque se supone su mejor momento ya pasó, y es posible. La cosa es que sigue, o sea, el porcentaje de carreras que hace y los podios que consigue, sigue siendo un deportista muy, muy, muy eficiente. Está la batalla de siempre, municipal, comunicaciones municipal. Ahora están 31-30, por ejemplo, en Coronas, porque recién acaba de conquistar el equipo Escarlata. De los números que ha manejado y que ha encontrado y que ha consolidado de ambos equipos, ¿qué es lo que más le impacta más de cada una de esas instituciones? Digamos, Gustavo, que los números fríos son cantos ganados, empatados, perdidos, cosas así. Después de lo que me empezó a traer del clásico, por ejemplo, es datos más específicos, como el otro día que Jairo Arriola convirtió a los tantos segundos de un juego. Entonces me puse a recordar cuál sí ha sido el gol más rápido en clásicos. Por ejemplo, tengo uno registrado a los 15 segundos en 1985 de Julio Rodas, pero no sé con precisión si es el más rápido de tanto que ha habido, porque digamos que antes no eran tan precisos como para averiguar. Entonces todas esas cosas me llaman la atención, y por supuesto los números como de Plata. Plata también sí es otro jugador que tiene unos números impresionantes. Posiblemente nosotros no vamos a ver a otro jugador como a Carlos Ruiz o como a Eric Barrondo con esos números, o sea, que los superen, porque desgraciadamente no es fácil encontrarse con deportistas de alto calibre, de alta calidad, que sean tan contundentes en el tiempo en el que se mantienen vigentes.
El día de hoy que producimos la entrevista, Prensa Libre designó, como lo hace todos los años, su deportista del año en Juan Ignacio Megli. Él, por sostenibilidad de resultados y de oros panamericanos, tiene, me imagino, también números muy relevantes. Sí, pero digamos que en ese lado, bueno, hay varias cosas ahí que pensar al respecto. Hay otros como Kevin Cordón, que también tiene un buen registro. La navegación a vela, me parece que desgraciadamente no hay creo yo, mi percepción particular, ¿verdad? Que no hay la suficiente amplitud para que todos tengan la oportunidad de competir, ¿verdad? Deberían de hacer más. Por supuesto que no se le quita ningún mérito a Juan Ignacio, que es tremendo deportista, pero ojalá hubiera masificación en y en todos los deportes que nos permitiera que Juan Pérez, que vive en cualquier lado del país, a lo mejor tiene cualidades de ser de vela, o de ser de badminton, o de ser de ajedrez. Y entonces esa masificación es la que necesitamos para tener muchísimos más como ellos, o por lo menos que estén compitiendo en ser los mejores, ¿no? Ya en la parte final de la charla es el estreno con Carlos Antonio Paredes de nuestros videos ya en los sitios, en las locaciones, en este caso en McDonald's de hospitales. ¿A nivel internacional le ha entrado a seguir estadísticas o exclusivamente o muy alto porcentaje a nivel doméstico? Sí, me gusta más lo nacional, pero digamos que lo internacional, como usted hablaba de Alexis, evidentemente que es como una referencia en cuanto a detalles. Pero ¿sabe qué, Gustavo? Me llama la atención encontrarme o juntar datos o determinar cosas. Es, por ejemplo, el día que Usain Bolt, por ejemplo, rompió el récord mundial de los 100 metros planos. Entonces, hubo un estudio científico que se hizo, extraordinario, que contaba con qué cantidad de centésimas de segundo reaccionó tras el disparo. 41 pasos de más de 4 metros cada uno para conquistar ese récord. Entonces esas estadísticas son espeluznantes para darnos una idea de que el resto de humanos no lo podemos hacer, ¿verdad? O ahora con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, el otro día que lo vimos saltar de manera espectacular. Entonces, medir eso, o sea, me gusta leer esos estudios y tenerlos como presentes, cuáles fueron sus capacidades de salto, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, entonces esos estudios que hacen los especialistas son los que a mí me gustan, más que, digamos que si usted quiere consultar cuántos goles ha anotado Cristiano Ronaldo con la Juventus, pues ahí está el Google que le va a decir, ¿no? Pero digamos estos números nos hacen como reflexionar de la capacidad y habilidad que tienen nada más los dotados, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo hacemos para llegar bueno, tal vez no llegar, pero cómo hacemos para que esta parte del mundo haya otros deportistas con estos registros? Entonces, ahí es donde a mí me gustan los números, porque entonces me gusta comprobar de que ya no es cosa de ganas, ¿no? Póngale vergüenza deportiva, que también hay que tenerla, pero hay que tener también cualidades para poder ser mejor que el rival. Y entonces esa es la discusión deportiva y de vida que nos sirve a todos para ir aprendiendo cosas y tratando de ser mejores en esas reflexiones y esos análisis que hacemos. Bueno, en una en la que, digamos, vemos alguna diferencia, yo sigo tratando al personaje que voy a hacer mención para ver qué estadística nos puede compartir Carlos, Mateo Flores, porque yo lo traté mucho tiempo en su casa, jamás me dijo, y revisé desde Barranquilla 46 que Mateo Flores, luego apareció un señor ahí que se tatuó la cédula de vecindad donde decía Doroteo Guamuche, porque primero se había empepenado la E, y entonces Carlos creo que lo trata como el nombre de pila, pero el nombre usual, como ya les puse ejemplos, alguien me dice Kirk Douglas, bueno, es Kirk Douglas, pero si les hablo el nombre checo de él, nadie lo conoce. Y ya, por cierto, el 31 cumplió 102 años, Kirk Douglas. Bueno, ¿qué números o qué recuerda especial de Mateo? Para usted es Doroteo, y para los documentos, pues así es, ese excepcional deportista también que falleció hace 9 años. Bueno, él en el ciclo olímpico fue una espectacular carrera con bastantes presencias en Juegos Panamericanos, pero el gran momento, pues como todos recordamos, es lo de Boston. Boston sigue siendo una cosa excepcional porque ya ve que solo 2 latinoamericanos han ganado la carrera y entre ellas él.
Pero su presencia, le reitero, en el ciclo olímpico fue siempre muy, muy efectiva, especialmente en los Juegos Panamericanos, donde más destacó, tanto que hoy en día estará igualmente colocado entre los fondistas más reconocidos de nuestro país a través del tiempo. Con lo de Doroteo, yo he escuchado a usted decir Mateo Flores, y creo que usted es de los que defiende y le sigue llamando Mateo Flores al estadio. Hay una cosa ahí que yo siempre luché, digamos, con lo que usted habla del señor de que se pinté el pintor de Sololá. Finalmente llegué a la conclusión, Gustavo, por ejemplo, cuando uno le preguntaba a don Doroteo por qué le decían Mateo, él mismo decía, porque en Boston no sabían los gringos cómo mencionar mi nombre, y entonces decían Mateo, y así se quedó, y uno le creía su versión, pero no era cierta. Y le voy a comprobar y le voy a contar por qué descubrí que no era cierta. Porque en el Imparcial, ahí en la hemeroteca está, ya 5 años antes anunciaban la carrera Max Todd, que por cierto está por disputarse en enero, y ya al Imparcial, 5 años antes del 52, ya lo mencionaban como Mateo Flores. O sea que esa versión que él contaba no era cierta. Yo creo, llegué a la conclusión, aunque no lo puedo asegurar con total certeza, de que ya le fueron cambiando un nombre por esas cosas de racismo que hay en nuestro país. El día que le cambiaron el nombre al estadio, lo hicieron mal, porque su nombre es Guamuche con E al final, según sus documentos oficiales, tanto que yo llegué a averiguar su partida de nacimiento y su cédula y su pasaporte. Yo lo tuve a la vista, lo vi. Y yo le pregunto a sus hermanos, a sus hijos, ¿es con E o sin E? ¿Y ustedes qué piensan? Me dice, es con E. Pero lo hicieron así los diputados porque no nos preguntaron, pero ¿qué vamos a hacer si así nos hicieron el favor? Me dicen ellos. Yo creo que finalmente, si queremos darle un homenaje a este deportista, pues debe de llamarse el estadio como es. Siento yo que así debe ser. Desgraciadamente, Gustavo, le ve que los diputados le cambiaron el nombre, pero lo hicieron mal y no hubo quien pudiera recomponer las cosas, aun y cuando los documentos oficiales ahí están a la vista. Pero así pasó. Bueno, a mí me enseñaron que el máximo poder del Estado es el legislativo, pero aquí es toda la inversa. Hablando de Congreso, encima fue en la presidencia de Mario Taracena, que aprovechó la coyuntura para mover aguas a su favor. Pero ahí está, yo como se los apunté, me fui también a la hemeroteca, y desde 1946, o sea, cuando ganó allí, 6 años antes de Boston, ya era Mateo Flores. Hay una foto preciosa donde está su señora ahí con su traje típico, etcétera, en la cocina, y el primer hijo, etcétera. Esa foto es para mí un documento, Mateo. Y entonces es lo que se llama el nombre usual. A uno se descomponen, por ejemplo, quien está ahí tras cámara es José Pablo Junto. Yo no sé si a usted le dicen Carlos Antonio, a mí me dicen solo Gustavo. El Adolfo se quedó por ahí, incluso Mario Piedrasanta durante mucho tiempo cuando me presentaba al aire decía, bueno, y ahora el comentario de Gustavo A. Velázquez, así. Pero eso se recuerda, son cosas no pienso yo, de una prioridad e importancia capital. Cerrando la charla, ¿ya tuvo oportunidad de conocer o de compartir algo con Alexis? Sí, bueno, le voy a contar, la experiencia fue medio buena, medio mala. Resulta de que me mandaron a mí como para hacerle la entrevista el día que vino. Yo pensé varias cosas, como él ya tuiteaba datos de Carlos Ruiz. Lo primero que dije, yo le voy a ofrecer que yo tengo, lo que le cuento, de Carlos Ruiz yo me sé vida, hora y milagros. Y le dije, cuando él necesite algo se lo proporciono con gusto. Entonces lo primero, después de la nota que hicimos, le dije, mire, yo llevo algunos datos, si le interesa a Carlos Ruiz u otra cosa de acá, con mucho gusto. Apúntame mi correo, me dijo, y hablamos. Y yo yo le escribí posteriormente, pero nunca me respondió. Después preguntó algo de Guatemala, preguntó que las edades de algunos jugadores mundialistas que no sabía. Entonces dijo, alguien de Guatemala sabe, y mucha gente me empezó a decir a mí, a Carlos, a atenderlo, mandáselas. Entonces yo puse en mi tweet, entonces porque no me pareció muy agradable el día que lo traté. Entonces yo le puse, me pareció algo pedante su manera de comportarse conmigo, pero si me necesita, con mucho gusto que me escriba, que me responda el correo. Puse yo en el tweet y así quedó. Eso causó una cosa a favor mío y en contra mío, porque empezaron a insultarme unos y otros a favor mío, pero no se trataba de eso. Yo había puesto lo que había sentido. Finalmente me escribe, no por correo, sino en el mismo tweet, y me dice, perdón Carlos,
no creí haber sido tan pedante como lo pensás. Es que recibo muchos correos y muchos tweets y se me va a haber escapado. Incluso me puso la gráfica donde tenía como una cantidad exorbitante de tweets que no había respondido. Y la gente también comenzó a decir, ya muy importante pues, que no sé qué, bueno, en fin. Al final no, de todas maneras no quedamos en nada, digamos ya, creo que sí, esa vez le dije, ahí van los datos, le puse las edades que por ejemplo me preguntaba de Bob Vitale o de algunos que no recuerdo ahora. Le mandé las edades y ya le dije igual, cualquier cosa, ya la orden, ya no me preguntó nada, ni yo tampoco, esa fue mi relación con Martín. Don Alexis Martín, entonces, ahí se va conociendo cosillas. A mí no me extraña para nada lo que Carlos nos ha compartido, porque muchas personas a las que acá se pone encima de un altar y con la orla ahí de santidad no son así, un montón. Bueno, Carlos, reitero lo del principio, que el 2020 sea pleno de éxito. Igual para usted, Gustavo, continúen adelante con su proyecto. Los veo yo junto con José Pablo, usted haciendo trabajos en los estadios, los miraba. Me parecen interesantes esos proyectos que hay que continuar haciéndolos porque son aportes, ¿no?, que van quedando, la gente les gusta. Una plática con personajes deportistas, lo que sea, siempre es un aporte. Y en este mundo afortunado de hoy que nos quedan ahí en las redes sociales, así que hay que seguir, ¿verdad?, haciendo esta clase de cosas porque, reitero, son aportes valiosos para la comunidad deportiva. Así que gracias por la nota, por la entrevista, por tomarme en cuenta y que no sea la primera la primera sí es, pero que no sea la última. Está bien. Bueno, y ya está fresco como una lechuga, corrió sus 10 kilómetros de la San Silvestre, tiene su sistema también de salir el último para no ir rebotando ahí en las piernas de los demás o de las demás, porque compiten muchas damas. Así que con Carlos Antonio Paredes, la primera charla de este 2020, gracias a esos 30.371 que van a ir subiendo, ya lo vamos a ir dando los datos de repente cada mes para que se vea esa progresión. Gracias absolutamente a todas y a todos.